5, hermanos, aleluya. Del 1 al 11, hermanos, aleluya. La palabra bendita de nuestro Dios, amén, aleluya. Que Dios nos dé ese entendimiento, hermanos, y esa sabiduría, amén, aleluya. Bueno, hermanos, aleluya. El tema se titula Dejarlo todo para seguir a Cristo. Dejarlo todo para seguir a Cristo, amén, aleluya. Lucas 5, del 1 al 11, hermanos, aleluya. Dios nuevamente, amén, aleluya, nos está hablando en este capítulo, hermanos, aleluya. Amén. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Bueno, nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aleluya. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, ¿para qué, hermanos? Sobre él, para oír la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? El gentío se agolpaba. Dice, la palabra agolpar, dice, quiere decir, el gentío se agolpaba sobre él. Agolpaba es juntarse, amontonarse muchas personas. Es un gran número de personas que se reúnen en un lugar, apretarse unos a otros. O sea que tenían apretadito a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la multitud. Amén. ¿Para qué? Para escuchar la palabra que nuestro Señor Jesucristo traía, hermanos, aleluya. Se amontonaba la gente, hermanos, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo, no hallando qué hacer, me imagino, hermanos, aleluya, porque Él quería dar el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Él volteó, hermanos, aleluya, y miró que había dos barcas, hermanos, aleluya. Amén. Y él, hermanos, aleluya, le dijo a Pedro. Sabemos que Simón, hermanos, es Pedro. Amén, aleluya. Le dijo, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago.
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pero qué hermoso, hermanos, aleluya, y qué maravilloso es cuando las personas se interesan por escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Es algo hermoso, aleluya. Así es, la gente apretaba a nuestro Señor Jesucristo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero a lo mejor, hermanos, era en aquellos tiempos. Porque ahora, hermanos, como miramos las iglesias, hermanos, aleluya, creo que nadie quiere escuchar palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, la palabra es fuerte. La palabra es dura. Y a veces, hermanos, aunque nosotros sabemos que esa palabra es para nosotros, nos ofendemos. Nos ofendemos. Pensando que uno, hermanos, aleluya, está indagando su vida, que uno está investigando cómo viven o qué hacen o qué falta están cometiendo delante de nuestro Dios. Pero no, hermanos, la palabra es, hermanos, para corregirnos, la palabra es para ayudarnos, la palabra de nuestro Dios es, hermanos, ¿qué? Para llevarnos a su reino, para llevarnos a su vida, a la vida eterna, hermanos, aleluya. ¿A quién le conviene escuchar la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya? Más que a cada uno de nosotros, hermanos, aleluya. A mí también, hermanos, a nosotros también nos gusta escuchar palabras de otras personas, de otros predicadores, de otros de aquí mismo, de los que se congregan, hermanos, los que predican, también nos gozamos, también queremos llenarnos de la palabra, también queremos oír el mensaje que trae nuestro Dios, porque así también nosotros, hermanos, recibimos, hermanos, también nosotros necesitamos palabra, hermanos, aleluya. Porque recordemos que no hay ninguno perfecto, todos somos faltosos delante de nuestro Dios. Y nosotros al escuchar la palabra del hermano, de la hermana que está predicando, aleluya, nosotros ahí, hermanos, estamos reflexionando y mirando nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo mal delante de nuestro Dios. No porque nosotros somos pastores, no necesitamos la palabra. La necesitamos igual que cada uno de ustedes. Amén. Yo, hermanos, cuando me toca estar sentada y que prediquen, me gusta poner atención, me gusta escuchar, me gusta recibir, hermanos, aleluya. Y muchas veces con la palabra, hermanos, que se está predicando, el siervo de Dios, el que está hablando la palabra de nuestro Dios, aleluya, la estoy recibiendo yo. Y ahí, hermanos, en esa palabra, aunque usted no lo crea, a mí me ha corregido Dios. A mí me ha corregido Dios. Porque yo soy como ustedes. Soy humana. Amén. No porque soy pastora voy a ser perfecta. De ninguna manera. Entonces, toda la gente, hermanos, se amontonaba, aleluya, no dejaba, yo creo, ni moverse a nuestro Señor Jesucristo con ese afán, aleluya, de escuchar la palabra que nuestro Señor Jesucristo traía de parte de ¿quién? De nuestro Dios. De nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros cuando damos una palabra, un mensaje, aleluya, es de nuestro Dios. La palabra, hermanos, habla por sí sola, hermanos. Nosotros lo que hacemos es darle una explicación más, pero toda la palabra habla por sí sola. Amén. Aleluya. Entonces dice,
El gentío se agolpaba sobre él para escuchar, para oír la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, hermanos, aleluya. En este capítulo, hermanos, aleluya. En este capítulo, aquí se está hablando, hermanos, aleluya, cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado a sus primeros discípulos. A sus primeros discípulos, hermanos, aleluya. Amén, aleluya. Así como nuestro Señor Jesucristo nos hizo un llamado a cada uno de nosotros, hermanos, aleluya, así lo hizo Él siempre cuando Él estuvo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo se dedicó todo el tiempo, hermanos, a hablar, a predicar la palabra de nuestro Dios. Y a veces era fuerte la palabra de nuestro Dios. La palabra era dura a veces, aleluya. Pero es necesario a veces, hermanos, para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no quiere que ninguno de nosotros nos pierdamos, hermanos, aleluya. Que ninguno de nosotros vayamos a ese lugar de tormento. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Por eso constantemente nos está hablando de la palabra de nuestro Dios, que si no nos gusta la palabra de aquí, hermanos, nos vamos a otra iglesia y allá nos vuelven a hablar la misma palabra, porque no es el hombre el que está hablando, sino es Dios, es el Espíritu Santo por medio de la persona, por medio del predicador, por medio del pastor. Donde cuando somos escogidos, donde quiera que nos vayamos, y aún si nos queremos esconder debajo de las piedras, ahí nos va a encontrar nuestro Dios. Ahí va a llegar la palabra. Dice en su palabra de nuestro Dios que si nosotros no hablamos, ¿qué va a hacer, hermanos? Hablar a las piedras. Mejor hablamos nosotros, ¿no? Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así, hermanos, aleluya, que escuchar la palabra de nuestro Dios es fundamental para nuestras vidas. Aleluya. ¿Y qué es importante? Es importante para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra fe. Para eso es importante, hermanos, asistir a la casa de nuestro Dios. ¿Cómo se llama el tema? Dejarlo todo para seguir a Cristo. Dejarlo todo para seguir a Cristo, aleluya. Y a través de la palabra, mis hermanos, aleluya, a través de la palabra conoceremos la voluntad de nuestro Dios y recibiremos la guía para nuestras vidas. La Biblia enfatiza la importancia de escuchar con atención y obedecer a Dios y a los que nos las revela. Amén. Porque recordemos, hermanos, aleluya, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Mire, vamos a Romanos 10:17. Para que vean, hermanos, aleluya, que la palabra habla claro. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Al escuchar atentamente podemos aprender cómo debemos de vivir y qué decisiones tomar. Amén, aleluya, que estén alineadas a las enseñanzas de nuestro Dios.
Es muy importante que nosotros le pongamos atención a la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que nosotros no tomemos la palabra de nuestro Dios a la ligera, hermanos, aleluya. Porque la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos ayuda absolutamente para todo. Porque, hermanos, ahorita podemos estar bien, gozando de la vida, gozando, hermanos, de una buena salud. Pero el día de mañana no sabemos qué es lo que va a acontecer en cada uno de nosotros, y es cuando en ese momento de la prueba, de la enfermedad, de la necesidad, de la angustia, hermanos, aleluya. Y si Dios nos da esa nueva oportunidad de poder estar nuevamente en su casa, tenemos que aprovechar el tiempo de que podemos venir a la casa de nuestro Dios con nuestros dos pies, aleluya, con todos nuestros miembros en nuestro cuerpo. ¿Para qué esperar el tiempo malo? ¿Para qué esperar el tiempo de aflicción para poder buscar a nuestro Dios? Porque cuando uno está bien, hermanos, cuando uno está joven, aleluya, lo voy a contar de joven, ¿eh? Cuando uno está joven, hermanos, aleluya, creemos que el mundo es nuestro. Hasta pensamos que todavía no es tiempo de buscar a nuestro Dios. Cuando es el tiempo perfecto, cuando hay juventud. Amén. Cuando hay juventud, hermanos, aleluya. Hay que aprovechar el tiempo de la juventud, el tiempo en que se está sano, el tiempo en que podemos caminar y llegar a la iglesia. Hay muchas personas, aleluya, que por más que se les habló de la palabra de Dios o estuvieron en la iglesia, llegó el tiempo de la enfermedad, llegó el tiempo que están postrados en una cama, en una silla de ruedas, aún puede ser que sin partes de su cuerpo, aleluya, y anhelan y desean, estar en la casa de Dios, cuando ya no pueden venir por su propio pie, bajo su propia voluntad, tienen que sostenerse, tienen que pedirle ayuda a otra persona, y esa persona, si tiene tiempo, lo podrá traer. Si no tiene tiempo, ahí se va a quedar en la camita, en la silla de ruedas. Porque cuando hubo oportunidad de buscar a Dios, no lo hizo. Amén. Así es que escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, aprendemos, hermanos, aleluya, a discernir entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que nos hace la palabra de nuestro Dios? Nos hace acercarnos más a Dios. Nos hace sentir más su presencia. Amén, aleluya. Eso era lo que buscaba la gente. Eso es lo que buscaba la multitud, aleluya. Mire, vamos a regresarnos a Lucas. Eso es lo que buscaba la multitud, hermanos, aleluya. Escuchar la palabra de Dios que daba nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Lucas 5. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué dice, hermanos? Le rogó a Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Le rogó. Porque quizás Simón, hermanos, que sabemos que es Pedro, tenía desconfianza. Quizás, porque dice que Jesús le rogó. Amén. Le rogó, hermanos, aleluya. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aleluya.
La palabra rogar, hermanos, es pedir por favor, es una súplica o que haga algo o pedir algo con urgencia. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba urgente de un lugar donde Él poder predicar la palabra de nuestro Dios. Y estaban esas dos barcas al lado de Él. Y Él escogió una barca, hermanos, aleluya. Qué grande privilegio de Simón, hermanos, aleluya. Que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, escogió su barca para Él sentarse y ministrar y predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya tenía planes, aleluya, con Simón, con Pedro. Así cuando nosotros, hermanos, aleluya, cuando nuestro Dios habló a nuestro corazón, fue por medio de qué, hermanos, de la palabra que fue ministrada a cada uno de nosotros en nuestros corazones, aleluya. O cuando había una necesidad que fue que oraron por nosotros y que fuimos sanados, restaurados, fortalecidos, hermanos, aleluya. Así trabaja nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo trabaja de muchas maneras, hermanos, aleluya. Dice en el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. En tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Simón, hermanos, aleluya, él estuvo escuchando, aunque él estuvo lavando sus redes porque no habían pescado nada. Ya ellos estaban limpiando sus redes, hermanos, aleluya. Él estuvo escuchando la palabra, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y la tomó y la aceptó y la declaró, hermanos, aleluya. Y le fue hecho, y le fue ¿qué? Por bendición. Fue por bendición, hermanos, aleluya. Es de grande importancia que nosotros recibamos la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama tanto, hermanos, aleluya. Nos ama tanto, tanto, hermanos, que nuestro Dios no quiere, vuelvo nuevamente a repetirlo, hermanos, no quiere nuestro Dios que ninguno de nosotros nos pierdamos, hermanos, aleluya. Porque es difícil, hermanos, aleluya, llegar a ese lugar que no se le desea absolutamente a nadie, hermanos. Ese lugar de tormento, como lo describe la palabra de nuestro Dios. Hay llamas que no termina. Hay gusano, hermanos, aleluya, que no termina también. Por eso tenemos que poner atención, recibir la palabra, y cuando recibimos la palabra hay bendición. Simón recibió bendición, hermanos. Mire, vamos a seguir adelante, aleluya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los hombres que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición, hermanos, alcanzó a más compañeros de ellos, hermanos, aleluya. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Hasta dónde alcanzó la bendición de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde alcanzó esa gran pesca que la repartieron entre todos los que estaban ahí?
Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Nuestro Dios nos bendice en grande manera cuando nosotros le somos fieles a nuestro Dios, cuando nosotros agarramos la palabra para nosotros, hermanos. La palabra de nuestro Dios trae muchas palabras de bendiciones, aleluya, que nosotros la podemos hacer nuestra. Una palabra, un texto, un versículo que nos guste, que nos agrade para nuestra vida, aleluya. Lo podemos agarrar para nosotros y nosotros ese versículo lo podemos declarar día con día cuando nos levantemos en la tarde, cuando nos acostemos, podemos declarar esa palabra, hermanos, aleluya, de bendición para nuestra vida, de bendición para los nuestros hermanos, aleluya. Y Dios, hermanos, bendice, porque la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz, hermanos, aleluya. Amén, aleluya. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Ven? Cuando Dios da a manos llenas, hermanos, aleluya. A manos llenas. Pero a veces nuestro Dios no nos bendice, hermanos, aleluya. Porque no ponemos, hermanos, aleluya, la palabra de nuestro Dios en acción. Amén. No la vivimos, hermanos, la palabra. Amén. Aleluya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque escucharon la palabra. Así aventó Simón Pedro, hermanos, aleluya, esa red. Y así nosotros, todo lo que hagamos, tenemos que declararlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Y así como esa red, aleluya, las barcas de tal manera que se hundían, dice aquí en la palabra de nuestro Dios, las redes, hermanos, aleluya, se rompían. Y su red, dice, se rompía, hermanos, aleluya, de la grande bendición de nuestro Dios. Así es que, hermanos, no es en vano, aleluya, no es en vano seguir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Si todavía no vemos nada, hermanos, en nuestra vida, hay que seguir perseverando, hay que seguir avanzando en el camino de nuestro Dios, porque a veces llegan cosas a nuestra vida. ¿Por qué causa, hermanos? Aleluya. A veces trabaja nuestro Dios en nuestra vida por diferentes maneras, hermanos, aleluya, porque a veces hay todavía orgullo, a veces todavía hay vanidad, a veces hay todavía el que yo puedo solo, el que yo puedo sola, yo no necesito ayuda de nadie, aleluya. Pero todos necesitamos ayuda del Creador, todos necesitamos ayuda de alguien, hermanos, aleluya, que alguien nos sostenga, hermanos, que nos ayude con el trabajo, aleluya, con un consejo. A veces nos aguardamos todo, hermanos, aleluya. Y luego ya no hayamos qué hacer. Luego entra el desánimo. Entra el desánimo, hermanos, ¿por qué? Porque hay momentos en que hay necesidad. A veces tenemos necesidad, hermanos, aleluya. Y es muy importante a pedirle la ayuda a alguien, hermanos, que también nos ayude a orar. Necesitamos orar los unos por los otros. Amén. Así es que la palabra de nuestro Dios, hermanos, es esencial para nuestras vidas.
Es importante para nuestras vidas, hermanos. Amén. Mire, vamos a Santiago 1:19. Está casi al último, hermanos, ¿eh? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para contestar, para criticar, para decir tantas cosas. A veces nosotros, hermanos, como predicadores de la palabra de nuestro Dios, a veces nosotros recibimos tantas críticas, hermanos, aleluya, por la palabra o el mensaje que no le gusta a veces a la persona escuchar. Pero nosotros, hermanos, al menos yo también, yo, hermanos, aleluya, yo no me dirijo absolutamente a nadie, hermanos, aleluya. Como decía un pastor, como decía, esta palabra no la digo por usted, pero a usted se la digo. Así decía un pastor. Esta palabra no la digo por usted, pero a usted se la digo. O sea, ¿quién más? Amén, aleluya. Así es, hermanos, aleluya, que tenemos que tener, hermanos, ¿en qué me quedé? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así es que no debemos de enojarnos, hermanos, aleluya. No debemos de enojarnos por lo que nuestro Señor Jesucristo, amén, por la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios nos habla a cada momento, hermanos, aleluya. Y ya merito terminamos. Vamos a regresar nuevamente a Lucas, hermanos, aleluya. Y dice, voy a leer otra vez de nuevo, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, hermanos. Dejaron todo. Dejaron su familia. A lo mejor estaban casados. A lo mejor tenían hijos. A lo mejor tenían padres. A lo mejor tenían propiedades. Tantas cosas, hermanos, que ellos podían haber tenido. ¿Y qué dice? Lo dejaron todo por seguir a Cristo. Todo lo dejaron. Y a veces nosotros no queremos ni dejar la cama. A veces no queremos ni dejar la cama, hermanos, aleluya, para seguir a Cristo. Hemos dejado, hermanos, tantas cosas, santo, aleluya. Tantas cosas para seguir a Cristo. Es por eso, hermanos, que seguimos de pie. Es por eso, hermanos, que seguimos adelante. Es por eso, hermanos, que aquí estamos. Hasta que sea la voluntad de nuestro Dios. Hasta que sea la voluntad del Creador, hermanos, de los cielos y de la tierra. Amén, aleluya. Ellos lo dejaron todo. Todo lo dejaron. Y de ese momento que ellos dejaron todo, hermanos, le siguieron a Cristo por donde quiera que Él anduvo. Como se dice, en las buenas y en las malas, en el sol, en la persecución, porque fueron perseguidos.
fueron criticados y tantas cosas que pasaron, hermanos, pero siguieron. Y fue, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo reunió, hermanos, a 12 apóstoles, 12 discípulos de Él, 12 apóstoles, hermanos, aleluya, que lo siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que uno cayó de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque había tentación en él también, hermanos, aleluya. Ese hombre, Judas, hermanos, creo que ya no tenía remedio, aleluya, porque él era el tesorero, él era el que tenía la bolsa del dinero y de ahí mismo él sustraía dinero, de ahí él mismo robaba, hermanos, aleluya. Pero él fue uno de los 12 discípulos, hermanos. Amén. Y aquí lo que nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que entre el trigo, hermanos, puede haber la cizaña. Crecen juntos, caminan juntos, Osaba Siri. Así andaban todos los discípulos, caminando juntos, ayudándole a nuestro Señor Jesucristo juntos, mirando los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo juntos. Amén, hermanos. Así nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante en el camino de nuestro Dios. Amén. Dejar las cosas del mundo, hermanos, aleluya. Dejar lo que no le agrada a nuestro Dios. Porque ahora nosotros lo que nos interesa, ahora lo que nosotros nos importa es agradarle a nuestro Dios, hermanos, aleluya. No vernos bien para la gente, hermanos. Tenemos que vernos bien, delante de nuestro Dios, aleluya. Porque aunque usted no lo crea, aleluya, la presencia del Dios Altísimo está aquí, hermanos, aleluya. Él está aquí mirando y conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce la intención de cada uno de nuestro corazón. Y nuestro Dios sabe y conoce por qué intención, aleluya, buscamos a Dios. La palabra nos ayuda, hermanos, a saber el bien y el mal. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Santo eres Jesús, aleluya. Santo. Gracias, hermanos, aleluya. Y